¿Qué tal? Bueno, pues tenemos un nuevo directo hoy, un directo súper especial y súper chulo, porque tengo a José al otro lado diciéndome, venga, venga, y yo aquí terminando de colocarme. A ver, voy a darle paso a José. Que, a ver, creo que ya está, pero no le veo. Ahora, a ver, a esto sí. A ver, ya estará. Bueno, vamos a ver qué tal. Muy buenas, José. Ay, Muy buenas, Merce, ¿cómo estás? ¿qué tal? A ver, yo digo, jo, José viene con las pilas puestas. Yo siempre estoy con las pilas puestas. Estas partes de compartir, de mostrar, ¿no? De poder ayudar, a mí perdona la expresión, me pone mucho. Entonces, Yo, perdona la siempre estoy con expresión las pilas porque puestas. lo digo igual. O sea, a mí me ha pasado de días que dices, ostras, hoy yo llevo varios días con la perra que está, una de ellas está mal, estoy teniendo unas noches que no he tenido con mis hijos. Y es verdad que hay días que dices, no estoy para el directo. Y empiezas y guau, es que te da subidón. Totalmente, sí, sí, es apasionante, ¿no? Sí. Y poder mostrar algo que sabes que a alguien le puede ayudar, eh, ¿qué más podemos pedir, ¿no? A esto que hacemos. Sí, yo la verdad es que también, yo recuerdo que así en forma de broma un poco también, a veces en las charlas digo, bueno, pues gracias por venir, ¿no? Porque en mi casa ya me dicen, búscate a otros que te escuchen. Porque es verdad, cuando nos apasiona esto, pues es como que además todo converge ahí, ¿no? Todo lo ves relacionado y no paras. Pues qué bien, José. Bueno, pues nada, un gusto tenerte aquí, un placer de verdad, de verdad. Para mí es un, no sé, llevaba 2 años queriendo hacer esto y bueno, si te parece, me gusta comenzar con una pequeña presentación de qué es esto y te doy paso a ti porque pienso que vosotros sois los que mejor os podéis presentar. Me gusta extraer lo que cada persona tiene para decir más que guiar. Entonces, bueno, pues para los que no lo sepan, yo soy Merce Pérez. Como José, la vida me llevó aquí al camino de la crianza y va a hacer ya 3 años, comencé por el mes de mayo a hacer un evento con relación al Día de la Madre, una serie de directos con madres y mujeres que para mí habían vivido una transformación a través de su maternidad, que muchas veces esa transformación personal se había convertido en una transformación profesional, perdón, y desde hace unos años tenía también ganas de hacerlo con los papis. Así que no veía el hueco, no me encajaba en el mes de mayo, pero este año tomé fuerzas y decidí que este era el momento. Y bueno, pues creo que la primera persona que me vino a la cabeza fue José. Y así que se lo propuse y aquí está con nosotros. Así que nada, José, si te parece, preséntate tú mismo. Pues lo primero, agradecerte. Agradecerte dos cosas. Una, que pensaras en mí. Dos, que fuese el primero. Ostras, que aparezca en la cabeza de alguien el primero. Es como, jo, qué guay, ¿no? Qué bonito. Que es verdad que nos conocemos también, que hemos compartido momento en alguna historia presencial y eso es, al final también une, ¿no? Y seguir el trabajo de una persona y de otra es siempre lindo. Y también gracias por hacer esta parte visible de la parte de los hombres, ¿no? De la parte de la paternidad, que es algo que yo siempre digo que es como lo invisible, es como lo que está detrás, lo que ocurre en la recámara de la maternidad y de la crianza. Es como que, ostras, se habla mucho de la maternidad, de la crianza y demás, pero siempre es como muy dirigido a las madres, a la mujer, y es verdad, y es normal, porque es como el principal foco, el primero, porque es donde hay más interés, porque hay muchas más madres que se preocupan o se ocupan de esa parte, entonces a nosotros nos pasa lo mismo Desaprendiendo para Aprender. Nos dirigimos sobre todo a madres en un primer lugar, aunque es como la excusa para llegar también a otros padres, ¿no? Porque
parece que es como que eso, está ahí detrás. Entonces, que hagas esta parte visible me parece fascinante. Hablando de esa parte visible, a mí lo que me ocurrió para presentarme así ya directamente y no decir soy José, porque normalmente siempre son soy José, soy educador y soy autor de un libro y no sé qué, ¿no? Normalmente muchas personas se presentan de esa manera y a mí no me gusta, porque eso no me define, porque en realidad todavía no sé quién soy. Estoy en el camino constante, cada día, cada día. Sí que hay cosas que sé que soy y hay otras que sé que no soy, Hoy al pero, pero hoy. Entonces, definirme como algo así es difícil. Entonces, sí que me gusta decir que soy una persona muy entusiasta, que está enamorado de lo que hace, que, que me apasiono y que disfruto cada día de crecer y de desaprender. Por eso nuestro nombre de proyecto es Desaprendiendo para Aprender, de cuestionarme las cosas, de, ostras, todo esto que está aquí establecido en mi cabeza, posiblemente haya lugares que pueda ver, ¿no? Que no tiene por qué ser así. Eh, si me tengo que definir de alguna manera, sería de esa. Ahora, en ese trayecto me han pasado muchas cosas, como a todos, ¿no? Como a todas. Y quizás otra cosa que me puede definir es que soy padre. Y por eso estoy aquí. En el momento que decidí ser padre y en el momento que tuve a mi hija en brazos, me di cuenta que había cosas que habían cambiado. Y ya lo sabes, pero te das cuenta que hay cosas internas que han cambiado. Te das cuenta que tu vida ya no va a ser igual. Ya lo sabes, pero en ese momento para mí fue como, ahora sí, ahora es cuando cambia la historia. Ahora es cuando ese José que hace estas cosas puede seguir haciéndolas, pero de otra manera. Eso me hizo tomar conciencia y eso me hizo darme cuenta de que lo que estaba haciendo hasta ahora no era como lo quería hacer. Llevaba 20 años dedicado al mundo de la educación. 20 años acompañando a niños, a familias, en situaciones de riesgo social, en contextos escolares. Había empezado como monitor de tiempo libre y se fue desarrollando a educador social, a hacer un másteres en acompañamiento emocional, a hacer muchas formaciones relacionadas con crianza respetuosa, crianza consciente, educación no sé qué, educación, un montón de historias, leerme 50 millones de libros, pero todo eso me di cuenta que me servía y no, porque no era lo mismo lo que me despertaba ese acompañamiento que tener a mi hija en brazos. Ese es José. Luego puedo decir a qué cosas me dedico, ¿no? De paso, ¿no? Y así quien quiera nos puede conocer un poco más. Desde hace unos años, y si queréis luego contamos cómo surge esto, me dedico a acompañar, o nos dedicamos a acompañar, sobre todo a procesos de maternidad y paternidad, a ayudar en la crianza, a esas situaciones en las que no sabemos cómo sostener, cómo acompañar a nuestros hijos, esas situaciones que nos desbordan en el día a día y que parece que se me acaban las herramientas, que le repito a mi hijo 20 millones de veces las mismas cosas, que he probado incluso otras historias y hay algo que a mí, a esta persona no le funciona. Ayudamos a madres y a padres a tener crianzas felices, maternidades felices, paternidades felices y ayudamos de paso a esas familias a construir infancias felices. ¿Cómo? Con formaciones, ¿cómo? Con nuestros libros. casi nada, ¿no? Me has dicho un montón de cosas que me resuenan y que me despiertan un montón de preguntas y sobre todo me, me viene paz y, y como esperanza, ¿no? Porque yo he de reconocer, yo no seguí tu camino, yo siempre digo que yo primero me tropecé y después busqué las soluciones. Entonces, a mí aquí me llegó mi hijo mayor, que digo que es mi avatar, y yo pienso que todos son maestros, pero yo mi hijo mayor tengo uno quizás un poquito más grande, si cabe, ¿no? Entonces, ahora iré preguntándote porque, claro, a mí de esto me gustaría extraer em, eso, justo un poquito lo que has dicho, ¿no? Como dar un poco de esperanza a esas familias que no encuentran el camino de hacerlo. Yo estuve ahí también, ¿no? Y sé cómo uno se siente, como has comentado, desesperado, sin comprender nada. Y también mi intención con esto, obviamente a través de compartir tu experiencia y tu camino, pero sí que ese era como que mi anhelo era
yo siempre me gusta desde mi postura transmitir ese, que un poco creo que es lo que estás, por ahí está, es, sí se puede, sí hay una forma, sí hay un camino, ¿no? Y claro, en el tema de la paternidad me parece especialmente interesante, justo por lo que has dicho, tiene mucha menos visibilidad. Entonces, yo sí que te invitaría, José, me parece un punto de partida increíble desde el que tú partiste. Y me parece también a la vez súper interesante que tú mismo diciendo, tanto que me había formado, pero hasta que no estuve ahí, hubo muchas cosas que aún no habían terminado como de redondearse y que aún todavía sigues en el camino, ¿no? Porque yo siempre digo, tu niña tiene como cerca de los 10 años o así, ¿no? Pero después vendrá la pubertad, después la adolescencia. Y es cierto que para mí también el punto súper importante es la autorrevisión y la valoración de las situaciones. Entonces, eh, me ha notado por aquí algunas cositas, pero sí que me gustaría que comenzáramos contándonos y compartiéndonos ese cómo llegaste a esa crianza consciente o esa paternidad consciente. Pues mira, como decía, tiene mucho que ver con todo lo que he contado, ¿no? Pero hay un matiz importante, ¿no? Eh, y yo creo que es algo que nos pasa a todos, madres y padres. Cuando os quedáis embarazadas, cuando estás soñando con que vas a ser padre, ¿no? Cuando proyectas quiero ser padre, quiero ser madre, tú te imaginas cosas, ¿no? Tenemos unas expectativas, todas, absolutamente todas. Expectativas de cómo va a ser, de cómo me gustaría que fuese, de cómo voy a ser como padre, de cómo voy a ser como madre, cómo va a ser el embarazo, la alimentación, la habitación de mi hijo, de mi hija, si vamos a hacer colecho o no vamos a hacer colecho, si voy a dar teta o no, ¿no? Y te vas replanteando cosas. Cuando luego llega el momento y vas pasando etapas, vas descubriendo que muchas de las cosas que tenías en la cabeza no se cumplen, no las quieres, ha cambiado algo, te has informado y resulta que lo que pensabas no es así, lo haces pero no te sientes cómodo, pasan cosas que no sabes manejar y te das cuenta que aquello que proyectabas no tiene casi nada que ver con lo que está sucediendo en realidad. Cuando mi pareja, cuando Mada estaba embarazada de Gabriela, yo estaba trabajando en un sitio que para mí había sido un deseo. Estaba trabajando con personas con discapacidad intelectual, adultas, y yo decía, y había pasado por, antes lo he dicho, ¿no? Llevaba 20 años de trayectoria y había pasado por acompañar a familias súper desestructuradas en servicios sociales, con conflictos muy grandes, a adolescentes en riesgo social, con problemáticas muy grandes. Bueno, diferentes contextos. Y llegué ahí y me ilusioné mucho el primer año. El primer año estaba aprendiendo. A mí me encanta iniciar proyectos y aprender. Crear esa historia, ¿no? Proyectaba ciertas cosas cuando estaba embarazada, cuando Madalena estaba embarazada de Gabriela. Yo quería, cuando supimos que era chica, era como, yo tengo claro lo que quiero para ella. Lo tengo clarísimo. Yo quiero una mujer empoderada. Ese es mi anhelo. Que sea libre de tomar decisiones. A mí en ese momento, uno de mis problemas, de mis seres, es que me costaba un montón tomar decisiones. Una falta de seguridad en mí mismo muy grande. Entonces, ¿qué quería? Que mi hija fuese segura de sí misma, que tomase decisiones, que cuando quisiese algo, ostras, buscase la manera de conseguirlo. Como mujer, me parecía algo fantástico. Como personas me parece fantástico, pero como mujer ya me parecía como, esto es lo que yo quiero, una mujer empoderada. Voy a hacer mi crianza en base a conseguir eso. Evidentemente hay muchas cosas que no dependen de mí, pero había algunas que sí. Y una de ellas era ser modelo y ejemplo. Yo estaba en un trabajo en ese momento que en el primer año bastante bien, pero después eh, no me sentía cómodo, no me sentía feliz, no me sentía a gusto, me sentía a veces incluso cómplice de maltrato. No me gustaba cómo se hacían ciertas cosas. No tenía nada que ver con lo que yo pensaba que podía ser estar con personas y educar, y acompañar, y sentir, y guiar. Era todo muy dirigido, con muchas amenazas, con castigos. Y llegaba a casa sintiéndome totalmente incoherente. Tan incoherente
que con tanta tensión que traía de ese espacio en el que además me sentía encerrado, me sentía sin libertad, me sentía poco empoderado, me sentía con falta de tomas de decisiones, todo lo que yo quería para mi hija. Era un momento en el que en las asociaciones hubo una crisis, ¿os acordáis? Hace como 9 años, una crisis de estas económicas. Entonces las asociaciones no les llegaban muchas subvenciones y estaban siempre como recortando y a ver qué pasaba. Y yo siempre decía, joder, ojalá recorten aquí y me echen, ojalá recorten. Y había un mensaje por parte de la asociación, por parte del que era mi jefe en ese momento, que era, joder, no sabemos después del verano qué va a pasar, porque hay recortes y a lo mejor alguien se tiene que ir. En diciembre. Y entonces yo estaba esperando a que ellos tomasen decisiones por mí. Era totalmente incoherente a lo que yo quería para mi hija. Cuando me di cuenta de eso, fue cuando empezamos a tomar decisiones. Y cuando empecé a decir, ostras, si yo quiero algo para mi hija, y me da igual ese algo, si yo quiero que mi hija sea una persona empática, si yo valoro como un valor principal la empatía, la asertividad, la comunicación, el empoderamiento, el tomar decisiones, el sentirme libre, el tratar bien a las personas, lo que sea, lo que esté ahí en mi escala de valores, yo tengo que ser esa persona. Para mí la crianza, o el clic que a mí me dio en ese camino de la crianza consciente es conviértete en el padre que quieres ser para tus hijos. Pero no desde una imposición, no desde lo que yo deseo, como, qué bonito, que ese era mi deseo de cuando era padre, ¿no? Cuando iba a ser padre, ¿no? Yo voy a ser un padre muy guay, muy comunicativo, muy... No, conviértete en esa persona que tú quieres mostrarle a tus hijos. Si tú quieres que tus hijos sean algo, haz tú esa parte. Y eso me llevó a replantearme muchas cosas de las que estaba haciendo, a replantearme muchas cosas de cómo quería reeducarme a mí mismo y cómo quería mostrarme al mundo. Creo que ese fue uno de los grandes clics, pero no son fáciles, Merce, ¿no? Siempre muchas veces decimos, yo quiero esto, pero no hago. Y parece que la vida nos tiene que dar palos y palos para que... Y muchas personas, y tú decías, no, hijo, yo al final fue por fuerza, ¿no? Por una fuerza X. Yo a las personas que nos están escuchando les preguntaría, ¿cuál es tu fuerza? ¿Cuál es tu motor? Para mí, en ese momento había un deseo, una decisión, un cómo quiero hacer. Había sueños que quería cumplir y no me atrevía ni siquiera a cumplirlos, por miedos, por inseguridades, porque no sabía cómo, lo que fuese. Uno de nuestros sueños, aparte de esa crianza que queríamos para nuestra hija, de esa manera, ¿no? Que pudiera ser libre, empoderada, de tomar decisiones, etcétera, partía por un modelo educativo también, donde ella pudiese sentirse así, donde pudiese tomar esas decisiones, donde sentirse libre, donde ser respetada en las decisiones, en su ritmo, en su crecimiento, en lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que disfruta, lo que no disfruta. Pero había sueños también particulares nuestros, porque muchas veces, muchas madres sobre todo, se abandonan a sí mismas para criar a sus hijos y dejan de ser mujeres para convertirse solo en madres. Y está unido, pero ostras, hay una parte que es mía, que yo quiero seguir soñando. Y nos dimos cuenta de eso, de, ostras, no queremos renunciar a nuestros sueños por ser padres. Uno de nuestros sueños era viajar, pero no viajar de vacaciones, vivir viajando durante un tiempo. Y no nos permitíamos eso por nuestro miedo, porque tenía un trabajo estable que no quería, al que yo no quería ir. Ostras, yo quiero que mi hija sea empoderada, que tome decisiones, que busque sus sueños, que haga cosas para cumplirlos, y nosotros no lo estábamos haciendo. ¿Cómo puedo educar a mi hija en esos valores si yo no los tengo integrados en mí? Para mí eso es la crianza consciente, más allá de cómo educo a mis hijos, ¿no? Hay algo que para mí es importante, que nosotros hablamos de crianza en armonía, crear familias en armonía. Y tiene mucho que ver con cómo estoy yo, con cómo me siento yo también. Si yo no estoy bien, si yo no me siento pleno, si yo no me siento consciente de lo que hago, ¿qué le voy a transmitir a mis hijos? Y ya no solo transmitir de valores, ¿cómo les voy a tratar? Si cada vez que ellos hacen algo, si yo no estoy bien, voy a explotar por mis miedos, por mis inseguridades. Y decía, claro, pero no es fácil. Y no es fácil porque tenemos nuestras rutinas, tenemos nuestro modo operandi, tenemos nuestras trayectorias, ¿no? Nuestra mochila, tenemos nuestro entorno, tenemos los mensajes de la sociedad constantemente de cómo hay que educar a los hijos, ¿no? De qué tienes que hacer, de lo que es lo bueno, lo malo, de cómo te vas a permitir esto o lo otro. Y nosotros decidimos romper con eso. Y decidimos cumplir nuestros sueños. Pero digo, no era fácil. Y la vida te pone siempre situaciones. Y como la rutina te lleva a no cumplir con tus cosas, claro, pues nos pasaron 3 cosas que siempre contamos que para mí son
eso es clic también, ¿no? Primero se murió una amiga mía, una de mis mejores amigas. Para mí era como una hermana. Y entonces ahí dijimos, ya está, se acabó, tenemos que hacer las cosas como queremos. Y pusimos una fecha, pero era una fecha muy larga, las rutinas te vuelven a llevar a lo mismo, ¿y qué pasa? Paz. Volvimos a caer en la misma rutina. Decidíamos seguirnos a viajar y cumplir nuestros sueños y mostrarle a nuestra hija que se puede. Y esto va con el mensaje que decíamos al principio de, se puede. Todo lo que nos planteemos en la vida se puede. Y en ese momento decidimos si teníamos otro hijo o si nos íbamos a viajar. Bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Magda se quedó embarazada, pero tuvimos un aborto. Segundo clic. No, ya está, esto es una señal de la vida. Nos vamos a viajar, vamos a cumplir nuestros sueños, vamos a mostrarle a nuestra hija ese modelo educativo. ¿Por qué ese viaje? Porque nuestro viaje era romper con nuestra propia estructura, irnos a viajar a conocer proyectos educativos, a familias que estuviesen educando como nosotros queríamos educar, a hacer, no sé, dar talleres mientras otras personas nos daban a nosotros también, compartir experiencias. Ese era nuestro viaje. Y queríamos viajar durante un tiempo largo. Así que, ya está, es una señal de vida. Nos vamos. Pues no fue suficiente todavía. Todavía tuve que tener una tercera llamada de atención de la vida, que fue un accidente de coche yéndome a trabajar a ese sitio al que no quería ir. Ese sitio que me tenía atado, esclavizado, que no me hacía sentir coherente, y era una decisión mía de no dejarlo. Tuve un accidente en el que casi me mato, un accidente en la autopista. Ahí sí que fue ya como, ya está, no me quiero morir así. Si tengo sueños, si tengo una idea, si quiero que mi hija tenga un modelo de verdad, eso no quiere decir que todo el mundo se tenga que viajar o tenga que hacer lo que sea o romper con cosas. Es como, ostras, si tú tienes una idea de cómo quieres educar a tu hija, ¿cómo lo implementas en ti? Para mí eso fue la toma de conciencia más grande, pero me tuvo que dar 3 palos la vida. Seguro que alguno más, pero esos 3 son los grandes. Tal cual, tal cual. Yo siempre hablo, José, de tierra fértil, ¿no? Efectivamente estamos como muy en la mente qué es lo que hay que dar, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, pero no estamos en el aquí y en el ahora. Y no ponemos esa conciencia, efectivamente, en que aquello que tú entregues, aquello que tú siembres, aquello que tú nutras, es lo que va a crecer mucho más allá de la mente. Mira, perdona, nosotros siempre decimos que lo que estamos haciendo hoy con nuestros hijos, la relación que estamos creando hoy con nuestros hijos, en todos los detalles, son las semillas que estamos plantando para un futuro. El problema que tenemos con la crianza, en general, es que nos han educado y nos han enseñado y nos muestran ese camino total todo el tiempo en la sociedad que parece que estamos educando para hoy. Para que nuestros hijos cumplan hoy con las cosas que tienen que cumplir. Para que nuestros hijos sean hoy como tienen que ser ya. Y no nos damos cuenta que son semillas que estamos plantando para un futuro. Si yo quiero que mi hijo en un futuro sea de una determinada manera, y no lo voy a conseguir, es como una idea solamente, no tengo por qué cómo va a ser mi hijo, sino, ostras, pero si yo quiero inculcar, por decirlo de alguna manera, algunos valores, una manera de pensar o de vivir, ostras, piensa que hoy estás haciendo esa semillita, ¿no? Si yo quiero que mi hijo, mi hija, no sé, colabore en casa, es una semilla que hoy planto para que vaya colaborando en casa. No para que hoy por obligación tenga que recoger la mesa, porque sí, por mis narices. Claro, pero son muchos miedos, efectivamente, no lo has dicho antes, muchas estructuras las que romper para todo eso, ¿no? O sea, ¿qué invitarías a las familias que tengan esos sueños? Porque yo creo que todas las familias, a mí me pasa lo mismo, yo siempre cuento, yo tenía una vida, así como en broma, digo, tenía una vida normal, y yo era normal, o más bien común, y acabé, quería haber siempre vivido en el campo, tenía siempre el sueño de vivir en el campo, trabajábamos los dos y nunca los ahorros, nunca la situación económica era favorable para ir a vivir al campo, ¿no? Y como tú dices, ya con 3 hijos hubo un crash, nos rompimos, nos quedamos sin trabajo, era la hecatombe y ahí acabé viviendo en el campo. Además, al lado de la ecoaldea a la que luego fui a vivir, que llevaba unos cuantos años soñando con ella. Fue todo como decir, no me lo puedo creer, ¿no? Entonces, eso me llevó a mí a decir,
ese fue mi primer paso para decir, se puede. Entonces, pero es cierto que lo que todo el mundo, o sea, las miradas que yo veo es cómo lo haces, esos anhelos de la gente, ¿no? A soltar marras, a relajarse, a disfrutar de tiempo de calidad con sus hijos. Es cierto que en el día a día hay una cantidad de cosas innumerables para hacer, pero ¿qué mensaje darías a esas familias para que esto sirva? Obviamente sirve, ¿no? Porque para mí lo que estás diciendo ya es pura inspiración, pero algo quizás más que les acerque un poquito más a ese, es verdad que se puede, o a dar unos pasos hacia ese sueño. Incluso yo pienso que a veces simplemente con que vuelvan a sentir esa fuerza de escucharse y de dar el primer paso, de confiar en sí mismos. Yo primero diría que es un proceso, también una decisión. Yo siempre uno estas dos palabras. Proceso, porque nos van a pasar cosas y tenemos que entender que nuestra vida es cíclica, ¿no? Que cosas que nos han pasado como que nos vuelven a pasar y sentimos que nos vamos para atrás y entonces volvemos a coger carrerilla y vamos para adelante y así es como crecen nuestros hijos también y la relación con ellos y la relación con prácticamente todo, ¿no? Entender que es un proceso y dos, que es una decisión, que cada día podemos tomar la decisión que queramos, pero desde dónde tomamos esa decisión, ¿no? Para mí la primera clave es ser conscientes. Cuando soy consciente me doy cuenta. Cuando me doy cuenta, entonces puedo tomar decisiones. Si hay algo que no está siendo coherente conmigo, si no me siento bien con algo, ostras, ¿qué es lo que yo quiero? Y entonces caminar hacia ello. Eso no quiere decir que lo vaya a hacer hoy o que lo vaya a hacer mañana, y por eso es un proceso, un camino. Pero si yo me voy acercando, si yo tengo una meta, un objetivo, y me voy acercando a ella, me voy sintiendo bien, entendiendo que es un proceso y que puedo tener esa parte cíclica. Tener eso claro a mí me ayuda mucho y a las personas que acompañamos les ayuda muchísimo. Y eso es lo que hacemos en todos los programas que tenemos. Tenemos una formación continua que se llama Harmonic. Ahí lo trabajamos, que esto es un proceso, que todos los días puedes tomar decisiones. Esto lo cuento para que ahora veas otras claves que quiero compartir, ¿no? En la formación de 8 pasos, que es un programa intensivo de 3 meses, también en 3 meses insistimos en que es un proceso, un proceso, un proceso, y que todos los días tienes que tomar esa decisión de hacia dónde quieres caminar, hacia dónde quieres caminar. En Crianza Mágica, que es otro programa que tenemos de desarrollo personal desde la maternidad, también es un proceso, y es ese ciclo, y ese ciclo. Eso no quiere decir que es lo único que veamos ahí. Pero esto va a, ostras, una de las cosas importantes y que tenemos que tener en nuestra vida para que esto lo podamos ir cumpliendo es repetir este mensaje muchas veces, escucharlo muchas veces, hasta que lo integro, porque se me olvida, porque como estamos a mil cosas y tenemos esa rutina, ¿no? Y vamos corriendo al trabajo, y vamos corriendo a dejar a los niños al cole, y vamos dejando y no sé qué, y si hacemos educación en casa y las actividades y no sé qué, y la casa y el... Da igual, el sistema que tengamos montado en el hogar da lo mismo, parece que vamos corriendo, que tenemos que llegar a algún sitio todos los días. Y esto es mentira, porque incluso cuando no tenemos prisa real, por un horario real, como por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de, hemos decidido salir al parque a pasar la tarde. Y si mi hijo se entretiene, parece que me sienta mal. Hay muchas madres que les pasa esto, hay muchos padres que les pasa esto, y como, pero si era para disfrutar, no tienes prisa realmente. Entonces no es solamente esa rutina y esa prisa, es ese concepto que tenemos de la prisa y de la rutina, ¿no? De estar, que parece que no llegamos. Repetición del mensaje. Necesitamos escuchar mensajes diferentes, si no todos los días, prácticamente todos los días de nuestra vida. Porque el mensaje que tenemos normalmente es el de no se puede, no se llega, la maternidad es sacrificada, es que los hijos son no sé cuántos, es que tu hijo se te va a subir a la chepa, es que como sigas así no sé cuántos. Y ese mensaje está ahí, en todos los lugares del mundo. Los hemos escuchado cuando éramos pequeños, los escuchamos en historias de la televisión que ponen, programas de estos de crianza que a veces ponen X, los escuchamos en los medios de comunicación, los escuchas en el parque, en la salida de una actividad extraescolar. Es muy duro si lucho contra eso. Lo que necesito es escuchar otros mensajes, llenar mi cabeza de ese mensaje. Para mí esa es una de las claves. ¿Cómo hago para? Buscando lugares donde escuche ese mensaje. No, pero es que yo no tengo a nadie al lado. Me da igual.
A día de hoy tenemos internet, Instagram, hay formaciones online a tope. Yo siempre digo, otra de las claves es formarte como padre, como madre. ¿Cómo me voy a formar como madre, como padre? Si ya sé, si eso es algo instintivo. Mierda, no lo es. ¿Es instintivo? Sí. Pero no es verdad, porque estamos condicionados. Ese instinto nos lo han condicionado. Por eso pensamos como pensamos. Por eso nos ocurre que nos vienen pensamientos a la cabeza de cosas que no son. Por eso tengo una idea de, voy a ser un padre, una madre guay, que no voy a gritar a mis hijos y acabo gritando a mis hijos. Necesitamos estar escuchando ese mensaje y reprogramarnos de alguna manera. Y para mí esa reprogramación es formarnos como padres y como madres. Si algo me ayudó a mí, yo, mira, siempre cuento esto también, ¿no? Mis padres se separaron cuando yo tenía 8 años. A mi padre no le vi nunca más. Ni una llamada de teléfono, miento. A los 2 años apareció un fin de semana. Esa fue mi relación con mi padre después de los 8 años. Pero antes de los 8 años, mi padre tenía una empresa de serigrafía. Ostras. Y estaban siempre trabajando. Yo no recuerdo. No tengo recuerdos de estar con mi padre. No recuerdo cómo es tener un padre. Entonces, ¿qué hago? ¿Me ciño a eso o me reprogramo? ¿Yo qué hice? Yo me reprogramé, lo tenía clarísimo. Voy a desaprender y voy a aprender. Formaciones, libros, compartir con otros seres humanos, cuestionarme todo lo que yo había vivido desde el amor, no cuestionármelo como la crítica. Siempre digo que para mí uno de mis grandes referentes, justamente, ha sido mi padre. Yo no quiero repetir ese modelo. Pero es que eso me ayudó a conocer más a la mujer, acercarme más a mi madre, compartir muchos espacios con otras mujeres, porque decidí estudiar cosas relacionadas con educación y crianza. En mi carrera había 100 alumnos, 100 alumnas, y 90 eran mujeres. Pero después en las siguientes formaciones me pasaba lo mismo. Y ahora cuando acompaño a mujeres, ¿cuál es el mensaje que recibo? Joder, ¿cuál es la necesidad que hay dentro del hogar? ¿Cuál es la falta? Y normalmente mucha de la falta es justo a lo que acompaño en mis libros. ¿Cómo está el padre también ahí? ¿Cómo se forma ese... ¿Cuándo hay padre, eh? ¿Cuándo hay padre presente? Y yo siempre hablo de los padres visibles, ¿no? Y eso es lo que yo quiero mostrar. Esa paternidad visible también. Pero no solo con mis libros, en cualquiera de los programas de Desaprendiendo para Aprender. En cualquiera de los eventos que hacemos, de las formaciones que hacemos. Estar escuchando el mensaje, seguir formándonos y tener una tribu. Pensamos que podemos solas. Y a las mujeres especialmente en este caso, se les ha dado el mensaje de tienes que ser fuerte, tú puedes sola. Joder, qué mierda. Ser tan fuerte y estar sola. Realmente es una mierda. Si lo que necesitamos somos seres sociales. Si aprendemos unos de otros. Si cuando más aprendemos es cuando nos vemos reflejados en las otras personas y cuando veo situaciones en otras personas que a mí me llegan. Entonces muchas personas van y se compran un cursito donde hay una formación y creo que con eso lo tengo todo. Y es como, joder, ahí tienes una información, ya está. Necesitas más cosas. Para mí esos son pilares importantes de cómo profundizar en ello. Hay muchos más, pero para mí estos son fundamentales de cómo estar manteniéndome en ese lugar, de cómo poder cambiar lo que hasta ahora no era cambiable. Porque es muy fácil leer algo, decir, lo voy a hacer sola. Y digo sola porque es la mayoría de lo que ocurre, pero a los hombres también. Lo voy a hacer solo. Es que porque a nosotros nos han educado ya desde pequeños a tú tienes que ser fuerte, no tienes que mostrar tus emociones, los hombres no lloran, cuando seas padre comerás huevos, cuando venga papá ya verás. Todas esas frases están aquí metidas, son la manera en la que hemos crecido y nos han educado. No podemos solos, porque somos seres sociales, porque cuando vivimos en comunidad somos más fuertes. Exactamente. Pues, wow. Qué importante me parece, José, escuchar eso. Qué importante me parece porque efectivamente yo siempre, bueno, siento y siempre comento que estamos muy alejados de lo que somos originalmente, tanto nosotros adultos como los niños. Entonces, claro, si nosotros adultos, como decías antes, estamos fuera de nuestro centro, estamos fuera de nuestra esencia, de nuestra naturaleza,
¿Cómo vamos a dar lo mejor de nosotros mismos? ¿Cómo vamos a dar ese amor si nosotros estamos en carencia? ¿Cómo vamos a tratar bien si nosotros estamos tensos, estresados, con sentimientos de soledad, de sobrepasados? E igualmente, claro, encima, con toda esa situación de la que partimos, ¿no? De carencia, intentar luchar contra la naturaleza de los niños, que ellos aún sí que tienen energía, y sacarlos de ahí, ¿no? Y claro, entonces esto se convierte en una lucha muy, muy triste y que provoca mucho dolor. Bueno, yo como te había dicho, creo que esto da para mucho, pero yo tengo 5 minutitos, bueno, a mí yo estoy encantada y como comentábamos al principio, es algo que tú sabes, porque además esto es lo que a mí me fascinaba o me flipaba desde el principio y una de las razones por las que comencé a compartir, ¿no? Es como todos sabemos, en realidad está todo en nosotros, pero claro, como has dicho, tenemos tantos mensajes que van en contra de nuestro sentir, que claro, al final la rutina, las prisas, la presión social nos lleva a la lucha y a alejarnos y desconectarnos más, pero en realidad todo esto que tú dices lo sabemos y sin embargo me quedo como escuchándote, me sigue inspirando. Yo siempre digo, a mí, como has comentado la tribu, por más años que lleve en esto, el escuchar a otros me sigue, como, es como un bálsamo interior, ¿no? Me sigue dejando ahí en un estado de embelesamiento porque en realidad despierta cosas tan bonitas en nosotros que yo creo que es súper importante rodearnos de gente que vibra y que siente y que piensa y que quiere hacer lo mismo. Y a mí me gustaría pedirte en estos 5 minutitos si puedes, algo que me he notado desde el principio, si puedes darnos algunas palabras porque yo pienso que, vale, esto ahora te llena, te anima, te inspira, dices, vale, voy a salir y me voy a comer el mundo y voy a cambiar mi crianza hoy, como has dicho, ¿no? Y esta noche acabas por los suelos. Pero tú al principio has dicho, soy una persona que me gusta apasionarme, que me gusta vivir todo como muy intensamente. ¿Cómo puede la gente, cómo pueden otras madres, otros padres, sobre todo, ¿no? Porque a mí esto me gusta mucho, como te he dicho al principio, el darle visibilidad a esa paternidad y darle, como has comentado, empoderamiento también a esa paternidad. Que haya padres más visibles, que haya padres más presentes, que obviamente que nos tropecemos, que nos caigamos, que repitamos patrones, que nos demos cuenta, que volvamos a proponérnoslo y una y otra vez, infinitas veces haga falta. Pero, ¿cómo pueden hacer las familias y los padres, madres y principalmente los padres que te estén escuchando para mantenerse ahí, para no caerse, para seguir persiguiendo eso? Ya no es que lo sueñan, sino que lo anhelan. Llegar al padre a día de hoy es más difícil que llegar a la madre. Porque la madre busca, lo tiene claro. En general, hablo muy, 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 muy en general. Hay padres que estamos ahí a todas, ¿no? Entonces yo siempre muestro dos caminos. Uno, el vuestro, el de las madres. Haz tu parte. Yo siempre digo, y en mi primer libro, que siempre lo tengo por aquí, que es el de la revolución de la paternidad, siempre digo que ese mensaje de el padre ayuda, ¿no? Ostras, ¿cómo podemos seguir pensando de esa manera? Siglo XXI. El padre ayuda en casa, ¿no? Es un mensaje que muchas mujeres nos han dado. No, no, mi marido colabora un montón. Mi pareja me ayuda mucho con los niños. Y en casa, y hace 100% de responsabilidad. Y cuando digo 100% de responsabilidad es de cada uno de su parte. Cada uno de su parte es porque tenemos partes diferentes y iguales a la misma vez, ¿no? Y en ese 100% es ese dos caminos. La madre, que se forme, que busque su camino. Que dé si el padre le apoya o no le apoya. Si el padre piensa o no piensa de otra manera. Si tú tienes claro, y esto yo siempre voy a un extremo, y es, ostras, si tu pareja pegase a tu hijo
y siempre voy a ese extremo y le diese palizas, ¿hacia dónde remarías? Para que no haya una discusión, ¿te unes? No, no te unes, no te pones a darle palizas tú tampoco. Si tú vas en una barca y vas remando y estás subido en esa barca con tu pareja, en una canoa, y ves que hay un precipicio, una catarata, lo que sea, y tu pareja va remando para allá, ¿tú qué haces? ¿Remas también? ¿O remas con más fuerza para el otro lado? Como mujer, a la madre, yo le diría, tú rema, que es muy posible que cuando tu relación de verdad cambie con tus hijos, el padre vea algo. Porque, por desgracia, ambas personas, padre y madre, tienen su historia. O sea, que por desgracia he dicho desgracia entre comillas, no quería decir desgracia, es una entre comillas. Por desgracia en el sentido de, jo, yo no quiero gritar, pero grito. Yo no quiero amenazar, pero amenazo. Yo no quiero perder los papeles, pero los pierdo. Yo quiero educar de una manera X y no lo consigo en el 100% de las veces. Sin embargo, le pido a la persona que está al lado que se una a mi carro. Ostras, haz tu camino. Empodérate tú en esa parte. 100% de responsabilidad. Habla con tu pareja. Mirad a ver cómo podéis buscar contextos de comunicación donde, ostras, podráis valorar qué hacer en cada una de las situaciones diferentes que se muestran en tu vida. Hacia dónde queréis caminar juntos. Pero habrá sitios en los que no. Haz tu parte, 100% de responsabilidad. ¿Tú crees que te tienes que formar? ¿Tú crees que tienes que tener el grupo? ¿Tú crees que puedes hacerlo de una manera? Hazlo, camina hacia allí. Porque entonces serás modelo también para esa otra persona. Cuando vea que tu relación con tus hijos cambia y que sin gritarles te hacen caso, y que sin gritarles colaboran, y que tratándoles de una determinada manera sentís mucha más conexión, más cercanía, más amor, la otra persona va a querer eso también en su vida. Pero si tú no lo estás consiguiendo y le dices que se hace así, es muy difícil que la otra persona se sume si no está en esa onda. 100% de responsabilidad. A los padres, hay otro mensaje. Involúcrate. Coge tu 100% de responsabilidad. Es el mismo mensaje, pero diferente. Si eres un padre que ya se implica, si eres un padre que ya eres visible, ostras, tenemos que hacer que sea más visible entre todos. ¿Cómo? Me da lo mismo. Tenemos que mostrarnos a otros padres. El problema es que no hay un modelo de paternidad respetuosa, paternidad hombre. No lo hay. ¿Cuántas mujeres estáis en Instagram, en Facebook, en YouTube, que escribís en blog, que habéis escrito libros, que se habla de la maternidad? ¿Cuántos cursos? Incluso, fíjate, ¿no? El curso de preparación al parto. Está dirigido a madres. El curso de preparación para los primeros años de vida. Algo que se extiende en el pediatra. Es para madres. A mí no me dejaban ir al de mi pareja. ¿Cómo que no me dejas ir? Que yo quiero ir. ¿Cómo no voy a poder ir a un curso para...? Hay tanto para madres que tiene que seguir estando, que es tan valioso. Hay tan poco para padres. Entonces tenemos que mostrarnos más. De cualquier manera. Escribe libros, escribe artículos, háblalo con tus amigos, muéstrate vulnerable en lo que sabes y en lo que no sabes, porque el modelo que hay de padre es el que viene de la sociedad. El padre que no está porque trabaja mucho, el padre que desaparece porque vete a saber qué, el padre que es autoritario, el padre que es, y perdona por la expresión, por mis pelotas, porque es lo que hemos aprendido, es lo que ha habido de modelo en la sociedad. Y ese modelo va cambiando, pero necesitamos que haya más padres que muestren. Para poder llegar a otros padres hombres, tenemos que ser, perdón, muchos más hombres los que estemos hablando de ello, los que nos juntemos para ello, los que nos mostremos para ello, los que perdamos el miedo a mostrar esta parte de la paternidad que parece que no existe. Vas a una librería de estas grandes famosas y ves en crianza, en desarrollo personal, en lo que sea, millones de libros de maternidad, de crianza, pero que hablan a las madres. Y ves los de padres y hay 4. Y encima, la mitad, una mitad, son como antropológicos, filosóficos, pedagógicos, que es como, joder, esto se lo lee a alguien que se dedica a eso, pero un padre que es, mi problema es que mi hijo no sé cuánto, que no sé cómo hacer ese padre que soñaba, no se puede leer eso. Y el otro modelo que suele haber es desde la broma y la ironía, que está muy guay para conectar, pero ¿qué me muestras? Hay muy poco, muy poco. Entonces necesitamos que haya más.
Y yo por eso escribí La Revolución de la Paternidad y esos 3 libros. Y por eso acompaño a padres también. De hecho, ahora voy a crear un programa solo para padres. Wow. Wow. Que ya llevo trabajando con ellos de alguna manera y ahora queremos crear algo juntos. Pues qué guay, José. Me encanta realmente lo que cuentas porque creo que es un, yo lo veo una revolución. Yo lo veo una revolución que afecta y mucho a la sociedad. Así que, nada, solamente, bueno, ya te he dicho, me quedaría aquí hablando contigo. El otro día le Yo decía también. al otro papi también, digo, jo, es que esto da para muchas, muchas horas de encuentro físico a ser posible y de conversación con un té. Pero bueno, hoy tengo que dejaros aquí. Y José, quería agradecerte infinitamente tu colaboración. Me parece súper importante el mensaje, me parece súper importante, súper bonito y súper transformador la labor que haces. Y nada, de verdad, gracias, gracias de corazón. Gracias a todos los que habéis estado y estáis por aquí. Y de verdad, de corazón, José, gracias intensas porque es un cambio que hace mucha falta en el mundo. Pues muchas gracias, como te decía al principio, por invitarme, por hacer esto posible y por mostrar a más padres visibles también, que es muy necesario para construir esa crianza en armonía, esas familias en armonía que tanto deseamos y buscamos todas las personas. Yo, si queréis, si alguien quiere, que se una también a nuestro canal de Instagram, porque vamos a preparar algo muy chulo ahora en marzo, muy, muy chulo. Vamos a hacer un evento de un día entero, Merce, Que que va muy unido a todo esto que estamos hablando de hacer esa armonía en el hogar, ¿no? Es un evento que vamos a llamar el Happy Family Day y que vamos a repetir constantemente porque creemos que necesitamos crear días especiales para construir familias felices, ¿no? Donde trabajar sobre las rutinas, las normas, que es un poco esas prisas y ese día a día que tanto nos cuesta con nuestros hijos, cómo gestionarlo de otra manera. súper importante. Pues sí, yo os animo también a uniros porque, bueno, yo todo lo que veo y recibo de vosotros a mí me encanta y nada, eso, que me encanta lo que haces, me encanta lo que hacéis, pero me encanta especialmente lo que haces porque pienso también que es súper, súper importante. Nada, José, yo te dejo aquí, pero con la esperanza de seguir en el camino. Un Pues abrazo muchas muy gracias. fuerte y muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.